Vamos al capítulo 4 de Génesis y vamos a leer a partir del versículo 8. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Dios: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Dios: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Dios puso en Caín, señal en Caín, para que no le matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Dios y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? De esa historia tan terrible que se empieza a tejer y que enfrenta a Adán y a Eva a algo muy claro, muy fuerte de lo que realmente representaba la caída. Porque ustedes saben que hemos llegado a decir como seres humanos que los hombres a todo nos acostumbramos menos a no comer. Y que entonces, habiendo estado en esa situación tan agradable, óptima, en el jardín del Edén, el haber sido echados fuera, pues viendo toda la historia de lo que había pasado, sobre todo con Caín y Abel, de que labraban la tierra y sabían qué ganado domesticar y pastorear, parecía que ya pues a las cosas difíciles habían podido darles otra tesitura, había habido un cambio y, como llegamos a decirlo, pues ahí la llevamos, ¿verdad? Ahí la vamos pasando. Y tal vez ya dice, pues no nos podíamos dar ciertos lujos y nos enfrentamos a lo difícil de labrar la tierra produciendo los espinos y los cardos, y al pastorear al rebaño tenemos que estarlo cuidando de animales que eran tan amigables antes y que ahora se han convertido en enemigos, depredadores. Pero ya nos vamos acostumbrando, ya levantamos unas cerquitas, ya aprendimos a cuidarnos de ellos, a cómo ahuyentarlos, ya hasta hicimos armas y ya hemos aprendido hasta eliminarlos. Y digo todo esto porque así vamos manejándonos en muchas cosas nosotros, llevando todos los asuntos como si no fueran tan graves como realmente lo son. Veníamos platicando en el camino de algo muy interesante, que se los paso al costo. Ya después les digo cuál es el costo. De qué difícil nos ha sido encontrar matrimonios felices. Y aún hablando dentro de la iglesia, ¿no? Y todo porque no quieren ser felices. Y ya se acostumbraron a vivir de esa manera, ¿no? Ahora sí que podemos hablar de situaciones así que tienen que ver con lo que les estoy comentando, de que ya hubo el momento para
acostumbrarse y pues ya se soporta, ¿no? Ya saben que cuando uno va por un carril, el otro se cambia de carril y se evita el choque. Y no se resuelve nada, la situación sigue igual, ¿verdad? A menos que vayan distraídos, entonces sí hay choque. Pero hablando de algo tan triste y que como humanidad a todos nos hemos ido acostumbrando, de tal manera que llega el momento en que el pecado se nos ha vuelto algo común, ya no lo vemos como algo desagradable a Dios o escandaloso como en algún momento de la historia del hombre se vio. Y ahora pues hablamos de algunas cosas con tanta naturalidad, ¿no? Que todo eso nos permite entender cómo se habían desempeñado todos ellos. Pero hay ciertas cosas que Dios utiliza para llevarnos a tomar conciencia, y sin que dejara de ser un quebranto el asunto de estar fuera del huerto del Edén, sí podemos entender que no había sido lo suficiente como para que, hablando de la humanidad, no solamente ya de Adán y Eva, sino de lo que estaban transmitiendo a sus hijos, porque sus hijos pues ya nacieron fuera del Edén, así de que no sabían de qué se trataba. Los papás les podían platicar, como algunos que dicen, cuando yo era rico, ¿no? Y no saben los hijos si se refiere al sabor o a la condición económica, ¿no? Pero finalmente pues no les significa nada porque no tienen ningún parámetro. Y entonces, como uno lo puede ver, los chiquillos sin zapatos, con ropa muy ralita y viviendo en la Rosilla, Durango, ¿no? Y donde les dicen, pues está haciendo frío. No, todavía no, ¿no? Apenas son 5 grados bajo cero, o sea, todavía no. Y hablando de que están tan acostumbrados ya, salud, a esa situación que no lo ven como los que de fuera podemos observarlo. Y sí creo que es importante que nos demos cuenta cómo en medio de todo esto, Dios en su amor, que conoce cómo es que podemos endurecer el corazón como el cuero, ¿verdad? Que por eso no usamos zapatos a veces, algunos seres humanos, y que no los necesitan porque ya creo que tienen la planta del pie más dura que la suela de Neolite, ¿no? Ya no existe, pero yo les puedo platicar que existía. Y entonces podemos llegar a endurecer el corazón a tal punto de que ya parece que nada nos conmueve, pero hay cosas que nos conmueven. Tuve la oportunidad hace unos momentos en el noticiero de ver una nota sobre el entrenador del equipo de Tijuana, el equipo de fútbol que pues ahora sí que de una manera que ha llamado la atención a todos, ha llegado a las finales del fútbol mexicano. Y este hombre, Antonio Mohamed, él vivió una experiencia muy relacionada con esto, porque cuando fueron al Mundial de Alemania, él y su hijo, el mayor de los hijos, estaban en un tráiler, iban siendo remolcados o estaban en un tráiler, cuando simplemente sintieron el impacto, y cuando se dieron cuenta pues todo se puso oscuro. Estaban después en el hospital. Él estuvo a punto de perder una pierna, pero el que murió fue su hijo, y alguien con quien convivía mucho y a quien le había enseñado a jugar fútbol, y que pues su gran ilusión era que un día jugara como él jugó. El asunto es que, hablando de esos dolores, pues él dice como hasta la fecha no puede evitar disociar su vida, y sobre todo que sigue en el fútbol, ahora como entrenador, de lo que había sido su anhelo y su ilusión con respecto a su hijo, y que esos son quebrantos muy fuertes. Y entonces al
hablar acerca de situaciones así, Adán y Eva se enfrentaron a lo que fue la muerte de Abel. Y esto les dio una lección muy clara de lo que Dios les había dicho. De cierto morirán. Porque sí, habían visto ya morir animales, pero ahora sí que los animales no les habían podido decir nada inteligible, ¿no? Es decir, ellos habían podido darse cuenta que no eran descendientes del mono, sino que Dios los había creado y que no había razón de ver la muerte de un animal como se puede ver la muerte de una persona. Pero el ver la muerte de su segundo hijo, y lo peor de todo, a manos del primer hijo, y que ahora sí que todo lo que sucediera naturalmente en aquella época quedaba en familia porque no había más, pero lo que es importante entender es lo que significó para ellos el enfrentarse a la realidad de las cosas. Y algo que uno, atendiendo a todo esto que Dios nos habla sobre el trato que tiene con nosotros para llevarnos a conocerle, podemos agradecerle, es que hayamos respondido antes de tener que llegar a situaciones más graves. Y por eso, si alguno anda endureciendo el corazón para no responderle a Dios, más vale que lo piense un poquito más. Precisamente porque Dios, en ese amor que nos tiene, pues llega a determinar sobre nuestra vida medidas así, que nos sacudan lo suficiente como para entender que somos hombres y no dioses, que somos débiles y no fuertes, que somos ignorantes y no sabios, que realmente estamos muy limitados. Y hablando acerca de todo este cuadro, creo que lo más fuerte a entender, sobre todo cuando uno lo piensa como padre, es eso, que dos hermanos que crecieron juntos, que convivieron, que habían compartido tantas cosas, y que uno lo puede entender en esto donde le dice Caín a Abel, ¿verdad? Acompáñame, vamos al campo, sal conmigo. Y que Abel lo sigue, porque evidentemente tenían esa relación, habían convivido, compartido muchas cosas, ¿no? Seguramente por ahí llegaba Abel a decirle, ¿ya tienes algo de rastrojo para mis animales? Y él decía, sí. ¿Y tienes algo de abono de tus animales para mis plantas? Pues también, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué te parece si yo llevo unos elotes y tú llevas un corderito y la armamos? Cosas que hemos llegado a hacer, pero que finalmente uno necesita pensar o detenerse a considerar qué es lo que puede uno ir guardando en el corazón que nos lleven a un momento donde podamos ensañarnos a tal grado que maquinemos malos pensamientos, ya no contra un semejante, contra un hermano. Ahora sí que, como decimos, de nuestra propia sangre, alguien cercano a nosotros. Y hay situaciones muy, muy interesantes marcadas en la palabra de Dios a este respecto. Y quiero empezar por que leamos en Primera de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 11 al 12 nada más, por el momento. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bueno. Ahora, aquí Dios nos da a saber precisamente que la forma de proceder de uno y otro eran opuestas. Y a veces nosotros nos hemos quedado solamente en la apariencia, donde uno podría decir, bueno, también era trabajador Caín porque labraba la tierra y se ve que había logrado descubrir por la gracia de Dios cómo trabajarla de la mejor manera, cómo abonarla, tener los mejores resultados. Y ahí está. Pero algo que Dios nos hace saber es esto que dice el libro de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida, ¿no? Y si no mana vida, entonces mana muerte. Porque por eso dice la palabra también que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Y que muchos precisamente al hablar hacen saber o dejan saber todo aquello que han estado maquinando, a lo que le han estado dando vueltas, lo que han estado buscando, lo que se han propuesto hacer, en razón de satisfacer su carne y su pensamiento, en lugar de estar considerando lo que Dios ha hecho por nosotros, y naturalmente dejan de agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que en qué nos ha transformado. Ahora, dentro de esto que estamos mirando aquí, el Señor, al hablar acerca de la relación que nos llama a tener unos para con otros, es de amor. Y dice aquí, no como Caín, que mató a su hermano, ¿no? Ahora, quiero que ustedes piensen un poquito en esto, porque dentro de todo lo que el Señor habla en este pasaje, nos hace saber que la razón por la que nos llama a amarnos los unos a los otros es porque es la única forma de dar vida. Cuando nosotros no amamos a la gente, realmente nos convertimos en homicidas. Porque cuando dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, ¿qué entienden ustedes por esta expresión? El que aborrece a su hermano. Calma, calma. Si no, no los entiendo. No es buena definición. Aborrecer no es amar. No escogerlo como... No lo escoges, lo haces a un lado. Lo desechas. Ajá, desechar. Ese es el punto muy interesante del que Dios nos habla en su palabra. Cuando yo aborrezco, es que teniendo la oportunidad de escoger a mi hermano, me prefiero a mí. Por eso aborrezco a mi hermano. No lo escojo a él como el objeto de mi amor, como a alguien a quien servir, a quien compartirle, en quien interesarme, a quien darle, ¿no? Y en oposición a eso, pienso en mí. Y alguien diría, bueno, pero no lo estoy odiando. No, ya eso ya sería el colmo, llegar hasta ese punto, ¿no? ¿Mm? Pero el punto es ese. Y por eso quería
que lo viéramos y que lo viéramos con toda la claridad, porque nosotros hemos llegado a ser indiferentes a nuestros semejantes, aún a nuestros hermanos en la iglesia, y consideramos que no estamos mal, y realmente estamos en un plan de homicidas. Y por eso quiero pedirles que con mucho cuidado y atención sigamos leyendo en este capítulo a partir del versículo 16 hasta el 18. En esto hemos conocido el amor, el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien. Y por eso les decía, es muy interesante ver cómo Dios lo plantea. Yo tengo bienes. ¿De cuántos ceros estamos hablando aquí? Bien que tengamos. Dios no nos da cantidad, simplemente tengo un bien. Mi hermano tiene necesidad. Si yo lo aborrezco, es porque escojo pensar en mí y no en mi hermano que está enfrentando una necesidad. Y ya, simplemente, ¿verdad? Dice aquí claramente, cierro contra él mi corazón. Y si hago esto, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Así de simple, ¿no? Ahora, menciono esto porque alguien diría, bueno, tú llegarías a matar a tu hermano, ¿no? Y creo que en términos generales uno diría, no, ¿cómo creen? No, pues empieza poco a poquito, ¿no? Se le clava una aguja, ¿no? Ya después es un clavo, después un picahielos, ¿no? Es decir, simplemente vamos deslizándonos en la práctica del pecado. Aquí hablaríamos, no sé si ustedes se han dado cuenta, en la palabra de Dios no aparece la palabra egoísmo. Es algo que nosotros usamos para hablar precisamente de esto, de alguien que piensa en sí mismo, no en los demás. Y entonces, hablando acerca de este tema, pues eso es exactamente lo que sucede, que el Señor dice, el egoísta es un homicida, porque está pensando en sí, no le importa lo que pase con su hermano, porque podemos llegar al punto de cerrar nuestro corazón y no importarnos qué pudiera significar para las personas. Yo no sé si ustedes han prestado atención a lo que está sucediendo en España y cómo es que ha habido un considerable número de suicidios de personas que debido a la deuda que adquirieron con el banco para poder comprar sus casas, al no poder pagarla por haber perdido el trabajo, entonces lo que se ha dado es que los bancos aplican los acuerdos que tienen, las leyes, y los echan de su casa. Y entonces la gente que ya no tiene trabajo, ya no tiene casa, consideran que ya no tienen razón de vivir y se han suicidado, ¿no? Y entonces
uno podría decir, pues, ¿para qué se meten? Y es su problema. Pero la verdad es que aún la sociedad en España y en algunas otras partes que ya han empezado a alzar su voz, le han dicho a los bancos que cómo han llegado a tal deshumanización, ¿no? Se han olvidado ya de las personas, que qué cosa puede llegar a ser tan importante, claro, el dinero, que estén dispuestos a olvidarse de las personas, porque pues puede llegar un momento en que se queden con un pueblo entero y va a ser un pueblo fantasma. ¿Por qué? Porque con la situación que se está dando no va a haber quien pueda comprar. Bueno, pero este es uno de esos ejemplos que Dios nos da en la actualidad de cómo es que podemos llegar a ese punto de ser tan egoístas, de estar pensando solamente en resolver nuestra situación y que no nos importe lo que está pasando con nuestros hermanos que tienen necesidad. Y Dios nos llama a que este amor que Él ha derramado en nuestros corazones lo pongamos en práctica y sea en hechos y verdad, no de palabras, ¿no? Porque ya saben ustedes esto que alguna vez yo he llegado a citar de los artistas que llegan y ven que se llenó el auditorio y dicen, los quiero mucho, ¿no? Pero como le hacía Paco Stanley, los quiero mucho su dinero, porque ya sé que cada uno de ustedes que entró tuvo que pagar la entrada y eso pues para mí representa un buen contrato, ¿no? Porque me voy a llevar un porcentaje de las entradas. Y entonces, eso de que le dicen a la gente, los quiero mucho, no, hombre, no tiene nada que ver con el amor o con el interés en persona alguna. Pueden ignorarlos totalmente, ¿no? Y Dios por eso nos ha hablado acerca de lo que esto significa en la práctica. Bien, ahora, por otro lado, volviendo a lo de Caín y Abel, en sí uno puede ver que Abel va con un corazón limpio a acompañar a Caín. Y como lo hemos aprendido, todas las cosas son limpias para los limpios, para los puros todas las cosas son puras. No estamos pensando mal, no nos hemos ejercitado en eso. Y sin duda podemos decir que en ningún momento debe haber pasado por la mente de Abel el que su hermano pudiera tramar algo malo o dañoso, dañino contra de él. Menos aún pensar en que tenía el plan de quitarle la vida. Bueno, vamos a leer en el libro de los Salmos, es el 65. No, 50. Sí, es el Salmo 55. Vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera quitado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Así es de que, hablando de esto, que sin duda va a ser siempre una sorpresa, y creo que es importante recordar algo que el Señor nos advirtió sobre este tiempo que estamos viviendo, que dadas las circunstancias en la persecución, y creo que ya esto ha sucedido a través de la historia de la iglesia, dice, el hermano entregará al hermano, el padre al hijo, la madre a la hija, y de igual manera los hijos a los padres. ¿Qué puede llegar a provocar que una persona traicione
a los suyos. Bueno, evidentemente el que se haya rendido al pecado, se haya entregado a la maldad, y que eso lo lleva a estar ya maquinando un asunto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que la ofrenda de Caín fue rechazada hasta que mató a Abel? No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo suficiente como para que él maquinara en su corazón matar a Abel. Y entonces, como lo acabamos de ver en este salmo, no me afrentó un enemigo, ¿no? Tampoco el que me aborrecía, porque en ambos casos yo hubiera tomado mis precauciones, sino al parecer tu íntimo amigo, mi guía y mi familiar, era su hermano mayor, ¿no? Bueno, por eso, ¿vamos al campo? Pues vamos, ¿no? Y ni siquiera le pudo decir como que ya nos alejamos de todos los demás, ¿no? Ya no hay nadie. No, porque no estaba pensando mal. Y pensando en ese momento, algo que también entendemos es que ni siquiera, salud, ni siquiera fue algo, una cosa así como que, ¿sabes qué? Me caes mal y vamos a darnos, ¿no? Porque creo que hasta Abel le hubiera dicho, oye, vamos platicando, ¿no? Vamos haciendo las paces o vamos entendiéndonos de qué se trata. Sino que, como lo dice la palabra, se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Qué podían haber estado haciendo? Imagínense el cuadro que gusten, pero donde estaba Abel confiado, y precisamente eso era lo que buscaba Caín, que él estuviera confiado y por lo tanto desprevenido, sin estar vigilante de peligro alguno, y entonces que eso le diera toda la oportunidad a Caín de darle un golpe mortal, ¿no? Ahora sí que evitar que su hermano pudiera defenderse y que él no pudiera lograr su cometido. Iba determinado a matarlo. Por eso, cuando consideramos esto que estábamos leyendo ayer en Primera de Juan 3, sí nos es muy importante entender que Dios ahora sí que nos hace prender las luces rojas en nuestro corazón, en nuestro meditar diario, de cuando nosotros empezamos a tener algo contra alguien. Porque va a llegar el momento en que ese alguien padezca y lo único que nos cause a nosotros sea regocijo, ¿no? Así que bueno, qué bueno. Oye, qué pena, hombre, pero qué bien. ¿Te dolió mucho? Así como para saber que de veras es dulce mi venganza, ¿no? No se lo estoy haciendo yo, pero como si se lo hubiera hecho. Y eso habla de que hemos guardado en el corazón ese resentimiento y esa amargura de la que hablábamos la semana pasada, y terrible, por todo lo que puede destruir, y sobre todo, insisto, que lleguemos al punto de desear la muerte de alguien. Quiero pedirles que recordemos este versículo en Proverbios, capítulo 28. ¿Cómo va el que mata? No es. Entonces el 29. Ay, Dios mío. De que el que... Ay, es que tengo que acordarme de la frase. ¿Te acuerdas que era 28? Sí, vamos, perdón,
tengo que acordarme muy bien de la frase. Dice algo más o menos como que el que mata a un hombre, esta es una situación que lo va a acompañar el resto de su vida. Sí. Sí, es el versículo 17. Ya. Adelante. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. Sí. Sí, suficiente, ¿no? ¿O qué querías algo más? Digo, precisamente por esto, que lo que hace Caín, les aseguro que él mismo nunca imaginó el impacto que iba a tener sobre su propia vida. Y no me refiero solamente a lo que Dios le dijo, sino lo que Dios también lo llevó a experimentar a causa de eso. Entonces, hablando de esta situación, ya una vez que mata Caín a Abel, resulta que Dios no interrumpe su comunión con él, sino habla con él y le pregunta, ¿no? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Digo, me llama mucho la atención eso de tu hermano, porque pues uno diría, no creo que hubiera muchos Abeles en aquel momento, ¿no? Por muchos hijos que hubiera, si le había podido, por la gracia de Dios, poner nombres a todos los animales, creo que podía poner bastantes nombres como los que leemos en el capítulo 5. Pero lo que sí creo que es importante es que lo que Dios estaba haciendo era enfatizando el hecho de que estaba tratándose de su hermano. La respuesta de Caín naturalmente es ya de un cínico, ¿verdad? De alguien que, por eso les decía, fue endureciendo su corazón. Por eso el Señor habla de que sus obras, su manera de proceder era mala, era injusta. Por eso lo leíamos ahí en primera de Juan 3. Y entonces todo es eso, ir haciendo las cosas mal. Y cuando me acostumbro a hacer las cosas mal, pues ya ese corazón endurecido me vuelve un cínico, ¿no? Y le responde, no sé, ¿no? Ahora sí que, como el niño que trae las manos llenas de mermelada y, ¿cogiste mermelada? No, ¿no? Fue la mermelada la que se me pegó, no yo la cogí, ¿no? Ya saben ustedes que somos buenos para esgrimir nuestra defensa. Y el Señor le hace esta pregunta porque, como lo hemos dicho, siempre nos da la oportunidad de hacerlo. Esta respuesta es la que nos habla de en qué grado él había endurecido su corazón. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿No? Y digo, lo que Dios estaba haciendo era dándole una oportunidad. Y era Dios. Y ustedes entienden que por la forma en que Dios se manifestó o estaba hablándole, él podía tener ese entendimiento que se trataba del mismo a quien él había ofrecido la ofrenda y que se la había rechazado. Y que se la había ofrecido porque había sido enseñado que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y si ustedes quieren, pues no había mayor enseñanza con respecto a Dios acerca de características o formas de actuar y todo, porque todavía no tenían mayor revelación, pero tenían una base, tenían un punto de partida. Y entonces ustedes pueden ver con qué desparpajo contesta, ¿no?
en vez de aprovechar la oportunidad para decir, lo acabo de matar, ¿no? Porque me dejé llevar por el enojo. No, realmente se cierra. Miren, hablo de esto porque creo que es muy importante que lo entendamos. Dios dice en su palabra que el que reconoce su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia. Y esto nosotros necesitamos aprenderlo, porque a veces hemos querido ser más misericordiosos que Dios y hemos querido pasar por alto las faltas de algunos cuando no se han arrepentido, ¿no? Y yo lo he comentado porque ha habido la expresión de algunos que dicen, bueno, si les mostramos amor, ¿verdad? Si somos pacientes con ellos, y lo único que logramos es, como lo dice el capítulo 26 de Isaías, es que al impío al que se le muestra misericordia, vuelve a cometer impiedad en tierra de justicia. Es decir, el que no está arrepentido, no tiene caso mostrarle misericordia. No estamos haciéndole bien. En realidad, lo que hacemos es propiciar que su pecado sea mayor. Y lo mismo hemos hablado de que una persona necesitada no va a recibir ayuda a menos que la pida. Y esto tiene que ver con la humildad y la soberbia. Porque el soberbio nunca va a reconocer que lo necesita. El humilde es el que va a poder con toda honestidad decir, estoy en tal condición que necesito ayuda. Y esto es exactamente lo que podemos ver, que Dios le estaba dando la oportunidad a Caín de que él pudiera humillarse, de que él pudiera reconocer lo que había hecho, que pudiera arrepentirse, pero lejos de eso, pues Dios permite estas cosas para ver hasta dónde se había endurecido su corazón. La palabra que Dios utiliza es algo que, si nosotros entendemos el lenguaje de Dios en la palabra, en la Biblia, vamos a entender que es un lenguaje muy fuerte. Maldito tú. Y sé que tal vez nosotros, como les decía al principio, tan acostumbrados ya a ver el pecado, pues ya eso de maldito, no, ya ni suena fuerte, ¿no? Y ahora se dicen, según nosotros, cosas peores. Pero el ser maldecido por Dios habla de algo terrible. Y sobre todo cuando nosotros podemos mirar dentro de lo que era la relación de Dios con el hombre en esos momentos, podían entender que habiendo sido bendecidos, habían perdido la bendición, y lo que estaban viviendo eran las maldiciones sobre su conducta. Pero en ningún momento Dios llamó a Adán maldito o a Eva maldita. En cambio lo hace con Caín. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo se había ido, ahora sí que degradando en el pecado, cómo se había ido entregando a esto. Y por eso le dice el Señor, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y piensen ustedes en esto, hablando de lo que ha sido lo normal para el ser humano, trabajar la tierra para recibir su fruto, que nos sirva de alimento, y que, como lo dice el libro de Eclesiastés, pues no hay mejor cosa para el hombre que, habiendo trabajado, disfrute del producto de su trabajo y coma y beba con alegría, ¿no? Compartiendo con la mujer de su juventud. Y entonces lo que Dios le dice es que ya su organismo no iba a procesar bien los alimentos en los términos actuales, y que de todas maneras no iba a poder obtener buenos resultados. Él había trabajado bien la tierra, lo había yo mencionado antes, que por eso trajo de lo mejor de su cosecha. Y
hablando acerca de todo lo que Dios le había permitido descubrir. Ahora Dios le estaba diciendo que como él ya era una persona maldita, maldecida por Dios, la tierra ya no le iba a volver a dar su fuerza. Ahora, ¿por qué es para nosotros importante detenernos a hablar de ese hecho tan lejano en nuestra historia de tantos miles de años atrás? Bueno, simplemente porque nosotros podemos llegar a condiciones similares. Por eso lo leíamos ahí en Primera de Juan, que simplemente al aborrecer a nuestros hermanos, al no considerarlos, al no tomarlos en cuenta, nos convertimos en homicidas, porque ya estamos cerrando el corazón, endureciéndolo contra nuestros semejantes, y esto nos lleva a ser indiferentes, y ya, ahora sí, ya ni necesitamos odiarlos, pues ya nada más con ignorarlos, y ver como esta historia que el Señor narró y que está escrita en el capítulo 16 de Lucas, de Lázaro y el rico. Aquel hacía banquete todos los días y Lázaro se contentaba con comer las sobras, la basura, lo que caía de la mesa, ¿no? Y hablando de este contraste, lo que Dios nos permite ver es como este hombre rico, toda su vida, teniendo a Lázaro allí a la mano, Lázaro fue alguien aborrecido por este rico, que todo el tiempo pensó en sí mismo y no pensó en Lázaro. Bueno, al final, como el Señor, Abraham se lo dice, tú en tu vida recibiste tus bienes y sus males. Ahora él está acá disfrutando y tú pagando por tu forma egoísta, ¿verdad? Carnal de vivir. Ahora, esto es lo que Dios desea que nosotros atendamos. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestras actitudes? A desinteresarnos tanto de quienes están a nuestro alrededor, que ahora sí que ni una oración elevamos por ellos. Y cuando hablo de una oración sincera, no nada más de, ahora sí que ahí va por estos, bueno, y ahí metemos en el paquete también a ¿no? Sí. No, estamos interesados en su bien, estamos rogando por que Dios les bendiga, les dirija, les muestre su perfecta voluntad, los levante, los afirme, los libre del engaño, etcétera. Bueno, y entonces, por eso, cuando el Señor le habla de todo esto, lo puede de alguna manera dimensionar Caín, y por eso dice, grande es mi castigo para ser soportado. Y entiende otra cosa, digo, son cosas que no se habían dado, apenas estaba empezando. Cualquiera que me encuentre me va a matar. ¿Quién podía encontrar a Caín para matarlo? Pues todos los demás hermanos, ¿no? Por lo que nos hace saber el Señor, cuando nace Set, ya Abraham ya llevaba 130 años. Digo, Adán y Eva. Adán, sí, y Eva. Es que era su segundo nombre. Y en ese tiempo, como lo he llegado a comentar, pues tuvieron hijos e hijas, y no es mi idea, está escrito en la Biblia. Y seguramente tuvieron algunos gemelos y otros triates. No sé si por ahí se les dieron los primeros quintillizos. Bueno, digo, ya uno puede entender que simplemente Dios empezó a bendecirlos y que empezaron a tener descendencia, y su descendencia, ¿no? Y entonces por eso habla aquí de algo muy interesante, que tomó Caín a su mujer y se fue. Así de que ya él tenía formado una familia.
No sabemos si Abel también ya la tenía. Si ya tenía una esposa, ya había tomado alguna de sus hermanas por esposa. No nos hace saber el Señor en su palabra. Pero lo que sí viene a ser necesario e importante para nosotros es poder entender que ya para este momento él podía entender que podían venir en su contra sus hermanos a raíz de lo que le había hecho pues al segundo de la familia, es decir, hablando de alguien que ya pesaba en el ánimo de todos, ¿no? Ya todos lo conocían, había estado allí prácticamente en la vida de todos ellos, todos esos años. Y entonces, por eso, Dios nos hace saber cómo toda esta situación que Caín estaba viviendo y comprendiendo, lo lleva a recibir otra palabra, que no se trataba ya de simplemente que alguien lo vengara, aunque existe después ya en la ley la figura del vengador de la sangre, pero que en ese momento, no existiendo esa ley, no se puede imputar pecado. Y entonces, por eso dice que Dios pone una señal allí en Caín para que cualquiera que lo encuentre o lo encontrara no lo matara. Y él se va, y como lo dice ahí, se va a la tierra de Nod, que se supone que significa errante. Nada más nos dice al oriente del Edén. Si nosotros ubicamos a el Edén allí por el río Éufrates, es decir, por lo que es Bagdad, pues hacia el oriente, más hacia la India, y allá se fue. Ya lo siguiente que vamos a hablar de su descendencia y las cosas que se dieron con ellos, con la ayuda de Dios lo enfrentaremos la próxima semana. Pero aquí lo que para nosotros viene a ser muy importante es, por un lado, es que aún la sangre de Abel era la sangre de un justo. No murió por su iniquidad, no murió por su maldad, no murió por haber cometido un error, ni una torpeza, ni un desatino. Murió porque su hermano quiso matarlo. Y dice la palabra de Dios que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada sobre la tierra clama mejor que la de Abel. Porque Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Porque se vuelve una evidencia, ¿no? Creo que si ustedes han tenido la oportunidad de ver donde hubo un accidente o donde hubo un asesinato o un intento del mismo y hay sangre, la sangre misma que está ahí nos habla de que un semejante nuestro ha sido herido de tal forma que su sangre quedó allí, y es un mensaje, ¿no? Se ha vuelto algo tan importante que para la criminalística, cuando investigan un asesinato, pues pueden hallar huellas de esa sangre en la ropa del asesino, en el auto del asesino o en algún instrumento que hayan utilizado para causarle la muerte a la persona. Y todo eso estaba desde el principio. Dios por eso lo dice, cómo la sangre se vuelve todo un mensaje que clama a Dios por esa venganza, porque vengue esa muerte. Bueno, la sangre más preciosa jamás derramada es la de nuestro Señor Jesucristo, incomparablemente más preciosa. Y esa sangre que clama a nuestro Padre Celestial es la que ha de traer un juicio tan severo sobre la faz de la tierra como lo que leemos en Apocalipsis. Vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy, hermanos. Preguntas, comentarios.
Ahora sí que gracias por participar. Demos gracias al Señor. Señor bendito, te damos muchas gracias esta noche, una vez más, con mucha gratitud, porque tú has hecho con nosotros misericordia y lo has hecho de tal manera que podemos reconocer que nos hemos comportado en tantas ocasiones como homicidas, al aborrecer a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, por preferirnos a nosotros mismos. Y te agradecemos, Señor, el que haya sido paciente y misericordioso con nosotros. Y no queremos llegar a ese extremo de Caín, donde nuestro intento sea que mueran, sino que podamos, por tu gracia, estar dispuestos a amar de hecho y en verdad, y buscando aún que nuestros hermanos sean bendecidos a través de nosotros, y que los prefiramos en vez de nosotros. Dios, de veras anhelamos caminar de una manera tal que te seamos gratos, que al pensar en el bien de nuestros semejantes, tú seas glorificado, tú seas exaltado, tú seas bendecido, que muchas acciones de gracia sean elevadas a ti, por cuanto hemos estado dispuestos a morir a nosotros mismos, a no buscar lo nuestro, sino a buscar el bien de nuestros semejantes. Dios, te rogamos que dirijas nuestros pasos de tal manera que nos des esa visión, esa claridad, ese entendimiento para ser gente que ame, que sirva, que comparta, que edifique, que muera a sí mismo a fin de que otros tengan vida. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.